Bienvenidos y venidas a su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad. Hoy tenemos como invitada a Tamara de León. Quien nos acompaña es miembro de aquí de la parroquia, también miembro del camino neocatecumenal. Bienvenida, Tamara. Buenos días, padres. Gracias. En el día de hoy estaremos mirando el sentido del miércoles de ceniza, que durante esta semana estaremos celebrando y que da inicio a la Cuaresma. Recordemos que los cristianos empiezan a desarrollarse de manera fuerte en el Imperio Romano, dentro de ese mundo romano, en los cuales había muchas festividades. Habían festividades al dios Baco, al dios del vino, o Dionisio. Habían festividades también a otros dioses que en el mundo podían conocerse como Baales, en nombre general. Y muchas veces habían unas festividades que estaban unidas o dependían de cierta forma de los cultos hierógamos, es decir, de las prostitutas sagradas, del tema del culto a los dioses con cultos sexuales en montículos, en montañas. De esto va a salir, combinado con otras ideas, van a salir unas fiestas que se van a diseminar por todo el imperio, dedicadas a las fiestas de la carne, que posteriormente, muy tardíamente, se van a llamar los carnavales. Por un lado, fiesta de la carne; por otro lado, fiesta de la carne a los Baales, a los dioses, precisamente por el sentido de pronto había un desenfreno en la bebida, en las festividades, en todo tipo de cosas. A la altura de nuestras vidas, nosotros hemos visto los carnavales, pero ya carnavales modernos, donde pues hay agua, hay pues festividades. Ahora en los últimos años, pues por la pandemia, esto ha estado limitado. Pero lo que sí sabemos desde hace muchos años, y sobre todo nuestras generaciones, es que terminado el carnaval, se inicia la Cuaresma de inmediato. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Y es que precisamente como en las poblaciones de entonces se celebraban estas fiestas que eran de gran pues asistencia, entonces terminadas las fiestas comenzaba un tiempo de penitencia por todo lo que se había caído, lo que se había hecho, los errores, y había un tiempo de penitencia. Pero este tiempo de penitencia fue aplicado a ese momento, pero ya desde antes existía este tiempo de penitencia. Este tiempo de penitencia, algunos dicen que siglo IV, data otros más tardío, significa el deseo de los cristianos de acompañar a Jesús en su pasión. En los 40 días de Jesús en el desierto también, cuando Jesús va al desierto, está 40 días, unen esos 40 días a este tiempo de acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Recordemos que el centro de la vida cristiana desde el principio es el misterio pascual. De hecho, los primeros años, décadas, lo que se celebraba era solamente eso, era el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección. Y en un primer momento lo que más celebró fue la resurrección. Luego se descubrió que estaban íntimamente unidas, pasión, muerte y resurrección. Entonces se celebra ese misterio pascual. Posteriormente del misterio pascual se van celebrando otras fiestas, pero que todas dependen del misterio pascual. Él es el centro de todo. En este sentido, entonces, la comunidad cristiana fue descubriendo que podía ser un camino
como estuvo 40 días Moisés también en el Horeb, Elías también estuvo 40 días, los 40 días de Jesús en el desierto. La iglesia ha visto en el número 40 lo que vio el Antiguo Testamento, un símbolo que significa una generación, el 40. En el caso nuestro, los 40 días es que la humanidad, los que vivimos en esta generación, hacemos 40 días de ejercicio profundo para asumir la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué significa esto? Que es como un ejercicio para asumir la vida bautismal, donde se muere al hombre viejo y se renace al hombre nuevo, a Cristo resucitado. Es así como entonces vemos hoy la Cuaresma de distintos ámbitos, antropológico, teológico, espiritual, que eso lo veremos el siguiente domingo. Hoy nos vamos a condensar y a centrarnos en el miércoles de ceniza, como inicio de la Cuaresma. Entonces sería interesante primero ver cómo aprecia la gente, el común del pueblo, el miércoles de ceniza. ¿Qué la gente percibe del miércoles de ceniza? Bueno, padre, usted ha hablado interesantemente sobre este tema. Yo leía un poco sobre la historia de esto del miércoles de ceniza, y es interesante saber que algo que leí es que, se lo digo para entrar en contexto, algo interesante que leí es que el miércoles de ceniza, en la antigüedad la gente iba y se ponía la ceniza, creo que en el siglo IV allí, preparándose para el Jueves Santo. Ya posteriormente ocurre todo lo que usted nos dice. Es interesante porque yo pensaba en mis inicios en la iglesia, ¿no? En la religiosidad popular. Yo era de esas que iba a los carnavales, pero había algo. El martes de carnaval, si yo iba, me regresaba temprano, o no iba, porque dentro de todo, muchas veces el sinsentido que uno le tenía a lo que era realmente el miércoles de ceniza, uno sabía que había algo allí. No sabía qué, no tenías conciencia de qué, porque en tu casa te decían, tienes que irte a poner la ceniza, aunque en tu casa no fueran, pero tú tenías que ir. Y tú obedientemente ibas a ponerte tu ceniza. Y en ese contexto hay muchas personas que al inicio iban así. Luego, de repente llega un momento en el que de tanto ir por obligación, tú llegas a tener un encuentro. Cuando el sacerdote te dice, conviértete y cree en el Evangelio. Llega un momento en el que tú, Dios te regala esa gracia de poder entrar en ese momento. Y ahí es donde entonces empieza todo un proceso, donde ya tú no ves el miércoles de ceniza ni la Semana Santa como un día de asueto, como un día de ir a la playa solamente, como días de paseo, sino días de recogimiento, de poder entrar en un momento dado, poder entrar con Jesús a todo lo que usted ha dicho, a la pasión, a la muerte y luego a la resurrección, que es la finalidad de todo, ¿no? Poder la Noche Santa, la Pascua, ¿no? Es interesante esto y ver también cómo es un fenómeno prácticamente mundial, que el miércoles de ceniza es donde más gente va. Por ejemplo, miércoles de ceniza, domingo de Ramos, Viernes Santo. Son los días que la gente más participa en el tema de ir al templo. Y concretamente el miércoles de ceniza es un día que mucha gente va a ponerse la ceniza. Es decir, que la gente intuye que hay algo en esa ceniza, algo que Dios le otorga, que Dios le ofrece, pero que no logra aclarar. ¿Por qué? Porque no tiene los fundamentos.
En este sentido, descubrí, por ejemplo, que desde hace tiempo inmemorial, la ceniza se ha asociado a la penitencia. De tal manera que cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, al Antiguo Testamento y otros escritos del Oriente Medio o de incluso de otros países, se dice que cuando la persona descubre sus errores, descubre sus responsabilidades, que ha fallado, que ha pecado, que se ha equivocado, solía echarse ceniza. Un signo era romperse la ropa y echarse ceniza en la cabeza. ¿Por qué ceniza? Porque recordemos que la ceniza viene de algo quemado, un tronco quemado, hojas quemadas, algo que se quema y se vuelve ceniza. Se vuelve como lo más, podría decir, primigenio, la ceniza. Ya no es madera, ya no es papel, es ceniza, es lo más pequeño. Ya en el mundo físico, lo menos divisible ya, la ceniza, un polvillo. Entonces, ponerse ceniza era un signo de arrepentimiento, de penitencia y de deseo de conversión, desde el Antiguo Testamento. Vemos muchos textos donde los profetas, por ejemplo, un caso de Jonás, cuando predica en Nínive, dice que el rey de Nínive, cuando escuchó la predicación de Jonás, él mismo se rasgó la vestidura y se echó ceniza, en señal de penitencia. Entonces, esa penitencia se debe a que se ha reconocido un error. Entonces, habría que ver si nuestra población se pone ceniza porque ha reconocido vivencias de error o vida en error, o por meramente costumbre. ¿Qué es lo que vemos en nuestra sociedad y en nuestra catolicidad? La gente se pone ceniza porque realmente, uno, reconoce que ha fallado, que se ha equivocado. Dos, desea hacer penitencia. Y tres, desea convertirse realmente. ¿Cómo vemos eso? Bueno, los tres aspectos están incluidos. Porque es como lo decía anteriormente. Al inicio puede que tú vayas con la religiosidad popular. Voy porque es la costumbre, es lo que todo el mundo hace. Voy porque ya he descubierto un sentido. O voy porque, bueno, iré como todo, siguiendo el rebaño, voy como todo el mundo. Pero yo siento que allá hay un misterio. De todas maneras, aunque no se entienda por qué yo llego el miércoles de ceniza a ponerme la ceniza, hay algo dentro que te mueve. Porque lo he visto, muchas personas en los trabajos, me voy porque tengo que irme a poner la ceniza. Y tú le preguntas, ¿y tú te pones la ceniza? Dice, sí, si no me la pongo, cuando llego a la casa, mi mamá tal cosa. Si no me la pongo, siento que he fallado. Si no me la pongo, no soy católico. Si no me la... Un pocotón de cosas en la religiosidad popular, pero que para ellos, por lo menos yo siento, que se utilizan para que se acerquen al templo. Y eso ya es un avance. Lo que te mueva a que tú llegues a congregarte a tu iglesia, es un medio que se utiliza. Tal vez no tomes conciencia, pero al momento de estar ahí, algo pasa. Algo pasa. O sea que de manera general, el pueblo, aún con su religiosidad popular, sin entender profundidades, intuye que algo le llama a hacer un proceso, a hacer un cambio, a hacer algo le está diciendo. Por lo menos algunos dicen es como una cierta bendición con la ceniza que recibo, ¿no? Entonces precisamente por eso es que necesitamos entender lo que significa el miércoles de ceniza. En un primer lugar, entender que la ceniza o miércoles de ceniza está dentro de una celebración litúrgica eucarística, donde se va a enfatizar, por un lado, que el ser humano comete errores, que el ser humano peca, es decir, que el ser humano se equivoca, y que cuando nos equivocamos, lo que hacemos es romper el amor o simplemente caer en el mundo del desamor.
Y que ese mundo de desamor se convierte en odio, en ataque, en defensa, en resentimientos, en guerras, en todo lo que vemos doloroso en el mundo. Incoherencia, falta de igualdad, inequidad, todo eso es producto del desamor. Entonces, ese desamor, esa persona, el ser humano en desamor, es llamado por Dios en todos los lugares y en todos los tiempos y en todas las culturas a que vuelva al amor, a que vuelva a la vida, porque el amor es la vida. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. Por lo tanto, ese pasar de la muerte a la vida es lo que Dios quiere para toda la humanidad. Entonces allí el miércoles de ceniza se vuelve una oportunidad, porque es el inicio de un periodo en el que se nos va paulatinamente llevando con un ejercicio desde la palabra de Dios a la conversión. Es decir, a dejar el hombre viejo para vivir como el hombre celeste, según Cristo. En este sentido, entonces, el miércoles de ceniza nos llama primero a detenernos. ¿Detenernos por qué? Porque tenemos que detenernos para mirar nuestra vida y ver en nuestras vidas en dónde estamos rompiendo el amor, en dónde estamos en desamor, si realmente estamos caminando en el amor o nuestras vidas están en desamor. Como lo marcábamos hace un ratito, es fácil darse cuenta de eso por los frutos: peleas, envidia, odio, juicio, condena, borracheras, orgías. Todo eso indica que yo estoy en un camino de desamor, divisiones, etcétera, ¿no? Entonces, si yo descubro en mi vida diaria odios, resentimientos, divisiones, quiere decir que yo estoy en desamor. Y si estoy en desamor, estoy en muerte. Entonces, el miércoles de ceniza es un momento para recomenzar a pasar de la muerte a la vida. Y con el signo de la ceniza que me pongo, y es que estos dos últimos años, ha sido puesta, echada el polvo en la cabeza, no la cruz tradicional en la frente, sino echar el polvito en la cabeza. Ese polvo, esa ceniza en la cabeza, se vuelve un signo para nuestra vida o para nuestras vidas, en donde aceptamos hacer un proceso, el proceso cuaresmal. Es decir, el miércoles de ceniza es decisivo. ¿Por qué? Porque ese día realmente lo hacemos meramente como religiosidad. Voy ese día y de ahí vuelvo el Viernes Santo. O lo hago como aceptación de un ejercicio en el cual se me invita a salir del desamor, del sufrimiento, de todo lo que estoy padeciendo, sobre todo encerrado en el desamor, para ir al camino del amor. Y se me ofrecen 40 días como Jesús los tuvo en el desierto, teniendo las herramientas de Jesús: el ayuno, la oración y la limosna. ¿Para qué? Para que entonces esos 40 días nos sirvan de entrenamiento, donde dominemos el yo viejo, es decir, lo pongamos a un lado y dejemos que el yo de Dios sea el que nos conduzca. Entonces, en la estructura del miércoles de ceniza, primero hay dos formas penitenciales, ¿no? Cuando se pone la ceniza se puede decir: recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Era una fórmula que se usaba más de los 80 para atrás, 90 para atrás. Después de ese tiempo se usa más la otra: conviértete y cree en el Evangelio. Aunque en realidad en la liturgia pueden usarse cualquiera de las dos. Sin embargo, hay que analizar las dos frases. ¿Por qué? Por el mensaje que contienen, unidas al momento de ponerte la ceniza. Cuando vamos a ponernos la ceniza, deberíamos ir conscientes de que efectivamente yo reconozco que estoy en problemas. Yo reconozco que estoy en desamor. Yo reconozco que estoy muerto o muerta, porque estoy en desamor. Entonces, cuando voy en esa fila que se hace para esto, o cuando van de puesto en puesto echando la hora, entonces decir: bueno, de verdad voy a coger la frase que me dice el ministro o la ministra que me impone la ceniza. Si la ministra dice o el ministro dice: recuerda que polvo eres,
y al polvo volverás. En esa frase nos está diciendo algo fenomenal. Es decir, recuerda que eres parte de un mundo que ha salido de la tierra. Todo lo que hay en el mundo procede de la tierra. Todo lo que hay en el mundo. Los metales, las construcciones, todo procede de la tierra. Minerales, metales, etcétera. Entonces, precisamente, recordar que nosotros salimos de la tierra, nuestro cuerpo, esta habitación humana, esta morada terrenal, como dice Pablo, viene de todos los elementos de la tierra. Nuestro cuerpo tiene todos los elementos de la tierra, agua en mayor cantidad, y de ahí todos los demás elementos que lo contienen. Entonces, ¿qué pasa? Es recordar, por un lado, que vengo de la tierra, y por lo tanto, la tierra tiene que ver conmigo, y todo lo que hay en la tierra tiene que ver conmigo. Pero tengo que reconocer también que esta tierra y todo lo que hay en la tierra es pasajero, nada perdura, y que precisamente la mayor parte del desamor nuestro se debe a apegarnos a lo pasajero, a apegarnos a lo terrestre, a creer que la tierra y lo que hay en la tierra nos va a dar felicidad. Pedazos de metal, pedazos de papel, cuentas, fincas, tierra. Ese apego a las cosas terrenas nos hacen estar en defensa y ataque continuamente, defendiéndonos de los que nos quieren quitar y atacando muchas veces precisamente a esos que nos quieren quitar lo que tengo o lo que nosotros queremos tener. Entonces, cuando decimos recuerda que eres polvo, recuerda que en este mundo, aunque soy espíritu inmortal, en este mundo mi morada terrenal es polvo, y al polvo volverás. Es decir, nada de esta tierra realmente nos pertenece, lo administramos, y todo en esta tierra se acaba, todo, nada en este tiempo-espacio perdura. Por lo tanto, ya es una llamada de atención. Recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Es decir, recuerda que en este mundo lo que vives es perecedero. No te apegues a nada. Reconoce si estás apegado. Reconoce si hay algo en lo que has puesto tu corazón que no es Dios. Esto ya es una llamada muy grande que me invita y nos invita a vivir la vida de otra manera, reconociendo que somos del cielo, ciudadanos del cielo, pero que por ahora vivimos también en la tierra, en un cuerpo, pero que viviendo en la tierra, en un cuerpo, no debo olvidar que soy polvo y al polvo volveré. No puedo engrandecerme, ensoberbecerme, creerme más que nadie, porque todos somos polvo. Entonces, en esta frase, Tamara, tú que lees en esta frase, que ya poco se usa, pero que tiene un profundo significado, ¿qué te dice esto? ¿Qué nos dice a nosotros en la sociedad? ¿Qué nos dice en nuestra iglesia? Bueno, padre, escuchándolo yo recordaba la primera vez que a mí me dijeron esta frase. Ni siquiera me dijeron recuerda, me dijeron así: polvo eres y al polvo volverás. Y es impactante porque yo era una chiquilla de 19 años. Y en ese momento yo dije, cónchole, ¿y entonces? Porque no entendía muchas cosas. Pero luego, esta frase tiene muchos significados. El primero, como usted bien lo decía, es no creerse más que los demás. Es importante esto de... Esta frase nos mantiene en la humanidad de nosotros. Y muchos pueden pensar que una humanidad caída, que esto se refiere a una humanidad caída, ¿no? En el momento que caes, polvo eres. Y también se hace referencia a la materia, al cuerpo, que en un momento dado va a dejar de existir. Lo vemos cada vez que asistimos a un sepelio, lo vemos cada vez que venimos a una Eucaristía de un sepelio. Cuando tenemos al familiar allí y todos lloramos, porque el familiar no está. Y vamos a la morada, lo enterramos en el cementerio
Y ahí se cumple esa palabra de que polvo eres y al polvo volverás. Así que para mí el sentido, hay que ver qué sentido le da a cada persona. Porque como usted lo dice, yo puedo venir el miércoles de cenizas con todo lo que me ha ofrecido el mundo, que no ha sido nada positivo ese día. Y al momento de que me imponen la ceniza, se abre el cielo. Me da la oportunidad, o me da el simple acto de que me pongan la ceniza, me da una esperanza. Y yo me quiero quedar con que las demás personas, y yo venimos con esa esperanza. Así que en ese sentido, polvo eres y al polvo volverás, es importante, porque ya le digo, deja de manifiesto la humanidad caída del ser humano, deja de manifiesto una parte muy importante de las escrituras, y sobre todo deja de manifiesto nuestra realidad, la realidad de cada ser humano, que muchas veces no queremos aceptar. ¿Qué es esa? Que ahí nos encontraremos todos. Muy bien, exactamente. Y mira que si nos vamos al lenguaje bíblico, lo que diría sería: recuerda que Adamá eres y al Adamá volverás. Adamá, de viene Adán, significa tierra rojiza. Y precisamente cuando Pablo se encuentra con Jesús mientras estaba persiguiendo a los seguidores de Yeshua, y Jesús le dice: soy yo a quien tú persigues, dice, Pablo cayó en tierra, cayó en Adamá. Es decir, es como un recordar quién eres. Por mucho que uno se crea, por mucho que uno quiera parecer, recuerda quién eres. Y la palabra recuerda, re es volver, cuerda viene de corda, cordia, corazón. Recordar es volver al corazón, volver a la mente. Recordar. Entonces, recuerda, vuelve a tu mente que eres Adamá, que eres tierra. Por lo tanto, es un camino, la vida es un camino de humildad, de descubrimiento que la vida solo se vive en plenitud en la humildad. Porque a la tierra volverás, a la Adamá volverás, quiéralo o no, hagas lo que hagas, ganes lo que ganes, logres lo que logres, seas quien sea, pasará lo mismo que con todos los seres humanos. Todos volveremos a la esencia, a lo primigenio, a la tierra, como cuerpo, el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando decimos esto de que recuerda que tierra eres, o polvo eres, y a polvo volverás, la llamada es salir de una actitud soberbia, donde nosotros creemos que tenemos la razón en lo que hacemos, y que tenemos la razón en el camino de vida que llevamos. Vuelvo a Pablo. Pablo creía que él estaba sirviendo a Yahvé, que él estaba siendo un hombre, un judío practicante, al perseguir a aquellos que estaban llamando a Jesús Señor y querían seguir el camino de Jesús. Entonces él creía, yo perseguir a estas personas que están creyendo en un Mesías que no es el Mesías para él, esto es no lo correcto. Hasta que Jesús le dice: ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Cuándo? Sí, claro, yo soy Jesús al que tú persigues. Y Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, como se dice hoy, ¿no? A los seguidores del Mesías Yeshua. Es decir, que la mayoría de nosotros hemos vivido eso, creer que estamos en lo correcto cuando estamos equivocados. Y la única manera de salir de ese error es el camino de la humildad. Por eso, recuerda que eres polvo y al polvo verás, es una oportunidad de una escuela de humildad. La Cuaresma se vuelve, con el miércoles de ceniza como inicio, en una escuela de humildad.
donde debo preguntarme si realmente el camino que estoy realizando en la vida es un camino verdadero o es falso, es real o es irreal. ¿Qué camino realmente estoy siguiendo? Y no me refiero a las prácticas externas, si voy aquí, voy allá, no. El camino que estoy recorriendo en mi vida diaria, ¿es un camino verdadero o es un camino falso? ¿Es un camino real? Porque solo lo real, el amor es real. ¿Es un camino en el amor o es un camino en el desamor? Muerte. Entonces, por eso es importante esta frase y asumirla. Una frase que me mete en el camino de la humildad. La otra frase, que es interesante también, conviértete y cree en el Evangelio. Esta frase también es altamente potente. ¿Por qué? Porque aunque es corta, la primera es conviértete. La palabra conviértete, que se relaciona en el griego original, es metanoia. O algunos dicen metanoia, pero es metanoia. La metanoia significa que estoy caminando en una dirección y giro 180 grados. Es como cuando viro una media al revés. Es un giro total. La metanoia, que se de pronto traduce como conversión, es eso. La conversión es detenerme, porque no puedo darme la vuelta si no me detengo. Detenerme, voy caminando en la vida en una dirección, me doy cuenta que esta dirección es equivocada, me doy cuenta que la dirección que estoy viviendo no es la del amor. Y si estoy avanzando en una dirección que no es del amor, quiere decir que es una dirección falsa, quiere decir que es una dirección errónea. Entonces me detengo. Y cuando me detengo, descubro entonces que puedo y tengo la oportunidad de volver hacia atrás, de darle un giro a la vida de 180 grados y seguir la dirección opuesta. Si estaba en el desamor, ahora puedo seguir el amor. Si estaba en el miedo, ahora puedo seguir el amor. Si estaba en el odio, ahora puedo seguir el amor. Y la vida se transforma en algo totalmente maravilloso. Entonces, cuando hablamos de conversión, mucha gente lo ve como una carga. Chuleta, convertirme es una carga en la vida. Convertirme es un esfuerzo. Convertirme es algo difícil. Convertirme significa una tarea en la que tengo que dejar lo que más me gusta. Convertirme significa una penitencia. Entonces necesitamos salir de esa idea errónea. La conversión, lejos de ser algo que me atrapa, en realidad es algo que me suelta. En vez de ser una esclavitud, es una liberación, es un camino de liberación. Y fíjate que regularmente cuando se llama la conversión, eso hace que la gente se estremezca. Hay que convertirse, hablamos después de eso, ¿no? Porque intuyen que la conversión es como que tengo que dejar todo, ya no puedo ser feliz y ahora tengo que sufrir. Muchas veces la conversión se asocia al sufrimiento. Convertirse es empezar una vida de sufrimiento. Entonces hoy tenemos que desmitificar ese sentido y decir, no, la conversión es todo lo contrario. Es un camino de libertad y por lo tanto es un camino de verdad que hace libre. Es un camino de felicidad, de dicha, de paz, de alegría. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú ves, Tamara, la idea de la conversión en nuestro pueblo? ¿Cómo la gente entiende esa palabra de conversión? Bueno, padre, creo que en un sentido no se entiende. Pienso yo que no se entiende, por eso es que se actúa de la manera que usted ha expresado. Y no se entiende porque estamos esperando actos de conversión trascendentales, cuando la palabra dice que la conversión es diaria. Y cuando son pequeños actos que te llevan a esto de la conversión, porque si es diaria,
todos los días tienes la oportunidad para actuar diferente. Tú la tomas o la dejas. Entonces yo creo que es un poco esto, no tener claro el sentido, porque cada vez que se nos habla de conversión, entramos en una disposición que la resistencia al cambio, por poner un ejemplo, la resistencia al cambio, al que tengo que dejar de ser como soy, que tengo que dejar de vivir mi vida como estoy acostumbrado. Entonces, esa mala concepción de lo que es la conversión es lo que muchas veces impide que uno se encuentre realmente en este acto de conversión. Es lo que pienso, es lo que he vivido, es mi propia experiencia también muchas veces, y es lo que he visto en la comunidad. Es decir, muy bien, es decir que mucha gente no entiende ni tampoco contempla la posibilidad de conversión, porque lo que entiende por fe es lo que tengo que pagarle a Dios, lo que tengo que darle a Dios, lo que tengo que ofrendarle a Dios, el sacrificio a Dios. No ha entendido que la llamada de Dios es una llamada al cambio. Y como bien dices, todo cambio tiene la reacción de la resistencia, porque los paradigmas que tenemos no son fáciles de cambiar. De hecho, en el estudio de la psicología dice que se requieren 21 días para cambiar un hábito. Si tú tienes un hábito y haces lo contrario durante 21 días, se acabó el hábito. 21 días necesita el cerebro para salir del hábito. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos hábitos, de hecho, más de lo que pensamos. Incluso nos levantamos con hábitos, por eso hacemos siempre lo mismo. Me levanto al mismo lado, hago lo mismo, voy al baño, me lavo la cara y hago, fíjense, para que uno se dedica a observarse a sí mismo y se da cuenta que tendemos a hacer todo de la misma forma. Ir por el mismo camino, comer la misma comida, beber la misma bebida, ir por las mismas calles. Es una tendencia que nuestro cerebro tiene. Entonces, la conversión implica salir de esa comodidad que tiene el cerebro de estar así. Y por tanto, la conversión es salir de un modo de pensar y de obrar, porque el pensar nos lleva a un obrar, a un actuar. Entonces, salir de ese modo de pensar y abrirnos a uno nuevo. Y ese es el problema. No queremos salir de las maneras, como llamamos hoy, de la zona de confort. No queremos salir de nuestra zona de confort. Y convertirse implica salir de la zona de confort. Desacomodarse, nos gusta estar acomodados siempre. Entonces hay que desacomodarse. El que se desacomoda, se acomoda. Y el que se acomoda, se desacomoda. Entonces hay que desacomodarse para poder entender lo que soy realmente. Porque los caminos que hemos seguido son caminos hacia afuera. Buscando hacia afuera, felicidad afuera, alegría afuera, cuando hay que encontrarles donde realmente está dentro. Dentro es donde hay que ir. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacer esa conversión? La frase siguiente, la frase que está unida o la frase completa dice: conviértete y cree en el Evangelio. Es decir, para hacer una conversión correcta y continua de todos los días, hay que creer. Pero no creer en cualquier cosa, en el Evangelio. Entonces, fíjate, creer. Todo mundo cree. De hecho, todo mundo dice creer. Y los que dicen no creer también creen. Porque el ser humano siempre cree en algo. En la ciencia, en la tecnología, en el avance científico, en un tipo de religión, en un tipo de divinidad. Siempre creemos, no hay nadie que no crea. En algo ha de creerse. Pero en el caso nuestro, el creer es un creer en Dios y en Dios en Cristo. Nosotros creemos en el mensaje final de la revelación, que es el mensaje de Jesucristo. Entonces, la única manera de estar convirtiéndonos continuamente y saliendo de los paradigmas erróneos de desamor, de miedo, es creer. Y hay que aprender a creer. Porque como todos decimos que creemos, quiere decir que hay otra forma de creer. Y esa otra forma de creer, para poder vivirla, tengo que dejar de creer para creer. Tengo que dejar de creer los paradigmas erróneos que he guardado en mi mente y mi corazón
Las ideas erróneas tenemos que dejarlas de creer para comenzar a creer. Por ejemplo, hoy en la lectura, en la segunda lectura, se nos dice que nosotros debemos dar gracias a Dios porque se nos ha dado la victoria en Cristo Jesús, vencedor del pecado. Esto lo dice la palabra. Entonces, nuestro camino es o lo creo o no lo creo. Si nosotros creyéramos que Jesús venció el pecado, el mal y la muerte, estaríamos muy agradecidos. Tendríamos un sentimiento de gratitud inmenso, de alegría. Soy victorioso. Y si me vuelvo a equivocar, eso tiene alivio, tiene solución. Volver al amor. Y sigo la vida de alegría porque soy salvado en el amor. Ahora, si no creo que soy victorioso, entonces viviré arrastrando continuamente una vida de culpa, donde creo que yo soy el que tengo que como dar aquello que para perdonar los pecados. Yo tengo que hacer cosas y cuando yo las hago se me perdona. En otro sentido, mis pecados se perdonan porque yo hago algo para que se perdone. Y esto es voluntarismo. Es una especie de herejía que en la antigüedad de la iglesia se dio. Entonces, ¿qué pasa? Que se llama pelagianismo. ¿Qué sucede? Si nosotros creemos realmente en eso que dice Pablo a los Corintios, en esa carta, que somos victoriosos y que debemos dar gracias a Dios, vamos a vivir alegres. Somos victoriosos, somos el pueblo santo, somos personas santas. Soy santo porque descubro a Dios en mí y a Dios en los demás. Si lo creo. Ahora, si no lo creo, voy a vivir siempre en el error, en el miedo, en el pecado. Entonces, es decisivo creer. Ahora bien, para tu comprensión, ¿tú crees que nosotros hemos hecho un camino real de creerle a Dios? ¿O creemos lo que nos dice el mundo? La interpretación del mundo de la religión, la interpretación del mundo de la fe, la interpretación del mundo sobre Cristo. ¿A quién le creemos? ¿A lo que Cristo dijo del Padre o a lo que el mundo dice del Padre? Que no es lo mismo. ¿Qué creemos realmente? Bueno, es una pregunta un poco difícil, porque creo yo que para creerle al Padre hay que haberse encontrado con Él, o por lo menos tomar conciencia de que hay un ser superior, Dios en este caso, y que a través de su Hijo Jesucristo lo hemos conocido, ¿no? Por la Eucaristía, por los Evangelios, toda la Escritura en general. Entonces, estamos trabajando en eso, en la iglesia se está trabajando en esto. Es un trabajo difícil, pero no imposible, porque cada persona es individual, tiene sus pensamientos, tiene sus actitudes, es más, tiene su propia historia. Y muchas veces la historia no aceptada, no encarnizada, como se diría, no reconocida, no asumida, te aleja muchas veces de tu Creador, ¿sí? de creer en Dios, que saber que todo lo hizo Él. Entonces, en este sentido, creo que sí estamos trabajando dentro de la iglesia, estamos trabajando en esto. Primero los que estamos dentro de ella, todos los laicos, los sacerdotes, es un trabajo como de dentro de la casa hacia afuera, porque no le puedo llevar a otro lo que yo no reconozco que tengo todavía. Es interesante eso, porque sabes que el creer, fíjate, es una decisión fundamental.
¿Por qué? Porque aunque la gente diga, bueno, yo creo a mi manera, yo creo como yo quiero creer, pero hay una cuestión que es independiente de lo que nosotros pensemos. O creemos en la verdad o creemos en el error. No hay más. Y resulta que la verdad es verdad y será verdad siempre aunque no la acepte. Aunque la cubra, la verdad es verdad. Y la verdad es el amor. El amor es la máxima realidad. Entonces, creer me posiciona en que yo diga, bueno, creo en la verdad o creo en el error. Si creo en el error, mi vida va a ser de error. Va a ser una vida accidentada. O creo en la verdad y mi vida será una vida de liberación. Por eso entonces viene la última parte. Cree en el Evangelio. Recordemos la palabra evangelion. Evangelion significa que en los primeros tiempos, cuando está Jesús y años después, cuando los reyes iban al combate, terminada la guerra, el vencedor regularmente mandaba un papelito, una nota, donde le decía al pueblo que habían vencido. Y así recibirían al rey y a todos los guerreros con fiesta, porque han vencido, hemos ganado la guerra. Es decir, el Evangelio es una noticia buena, una buena nueva de triunfo. Entonces, esto es importantísimo porque creer en el Evangelio es creer en la buena nueva del triunfo de Dios sobre el pecado, la muerte y el mal. Creer en el Evangelio también implica decidirme a hacer un proceso discipular con el Evangelio. Lo que dice Juan 6, ustedes serán discípulos de Dios, serán llamados discípulos de Dios. Es decir, el gran llamado al cristiano, a la cristiana y a todo el mundo es que lleguemos a ser discípulos de Dios para aprender a vivir como Dios. Por eso Jesús va a decir al final, lo que yo quiero es que sean misericordiosos como el Padre es misericordioso, que sean buenos como el Padre es bueno, que sean amorosos como el Padre es amoroso con todos. ¿Ve? Entonces, para poder llegar a vivir como Dios, porque somos hijos de Dios, el Hijo de Dios tiene que vivir como Dios, porque es hijo de Dios. Entonces tenemos un proceso que hacer, y es asumir el Evangelio, creer el Evangelio. Y ese creer tiene un proceso: escuchar, acoger, creer. Por lo tanto, el miércoles de ceniza es un momento en que el cielo efectivamente se abre para nosotros. El cielo se abre porque se nos da la posibilidad de volver a creer. Y de creer no en falsedades, no en errores, sino creer en el Evangelio de la verdad. En creer en el Evangelio del triunfo, en creer en el Evangelio del amor. De tal manera que el miércoles de ceniza abre un panorama en donde la misericordia de Dios, la compasión de Dios y el amor de Dios está en toda su disponibilidad para mí y para todos. La disponibilidad del amor de Dios, ¿para qué? Para que en estos 40 días, que son un símbolo, tenga más de lo necesario para cambiar los hábitos. Si los hábitos se cambian en 21 días seguidos, tenemos 40 días para cambiar aquellos hábitos que están en la esfera del error. Es decir, están en la esfera del miedo, de la defensa, del ataque, de ideas de carencia, de ideas de odio, de resistencia. Todo eso se puede dejar, abandonar, porque tenemos 40 días de ejercitaciones para salir del error y entrar en la verdad de la Pascua, de la vida abundante, de la vida verdadera. Entonces, yo creo que de pronto debemos aprovechar esta Cuaresma y este miércoles de ceniza de un modo nuevo. No como una costumbre de cada año, llega un miércoles de ceniza, nos ponemos ceniza y no, sino como estar abiertos y en gratitud ante la novedad que viene. La novedad del encuentro personal con Dios, del encuentro personal con Dios en Jesús. Y ese encuentro personal con Jesucristo nos invita a hacer un camino de seguimiento, un seguimiento discipular, donde estamos conscientes
que el libro, por así decirlo, el manual de seguimiento es el Evangelio. Que ese Evangelio no es un manual para aprendérmelo, sino ante todo para vivirlo. Dichoso el que se lo aprende, sí, pero ante todo más dichoso el que logra vivirlo. Entonces el miércoles de ceniza nos lleva a un vivir y a descubrir lo que tanto se ha dicho desde la iglesia primitiva sobre la vida cristiana, sobre la fe cristiana. Vayan y enseñen este nuevo modo de vida. La fe cristiana no son prácticas, apéndices de la vida que hago un día, otro día no hago. La fe cristiana es toda la vida cristiana como un modo de vivir según Cristo. Un modo de vivir según el Padre, que es una vida en el amor, la compasión, la misericordia y la ternura. Ahora bien, ¿crees que de pronto podamos este año vivir de manera nueva? ¿Podremos anunciar de manera nueva? ¿Tenemos la oportunidad? ¿Qué podemos hacer para que cambiemos de idea sobre el miércoles de ceniza y el sentido de la cuaresma? Bueno, siempre he pensado que los cambios son, aparte de que son difíciles de aceptar, van siempre acompañados de la interioridad. Y como lo decía anteriormente, si queremos hacer que la gente, que los feligreses, los demás que no estamos metidos tanto en la iglesia, que no participamos de alguna pastoral, si queremos que estas personas que vienen no regularmente, vienen en ocasiones especiales, se sientan atraídos, creo que hay que empezar primero por nosotros mismos. Nosotros mismos, porque todavía la pandemia, aunque ya muchas cosas se han normalizado, todavía hay un sentido de aprensión, siento yo. Todavía hay cierta aprensión, y esa aprensión es la que hace que muchas veces no se suelte, no se deje actuar, o no nos deja actuar como siempre lo hemos hecho. Entonces creo que para animar a la gente, para que el sentido sea distinto, este miércoles de ceniza, pues tenemos que empezar por la casa, como lo digo siempre, por la casa. De repente en las Eucaristías que queden, animarlos a por lo menos a que esta palabra conversión, a darle un significado en un lenguaje que sea más coloquial, un lenguaje que me transmita a mí, como si yo fuera una feligres que viene de vez en cuando, que me transmita a mí, oye, es interesante. No sé qué era esto de la conversión diaria, y qué son pequeños actos que puedo hacer, porque estoy esperando lo magnífico, porque es lo que se me ha enseñado, es lo que se me ha mostrado, inclusive en la iglesia es lo que se me ha dicho. Entonces el error viene, el desconocimiento viene desde, hay que decirlo, desde las propias iglesias. Entonces esto me parecería un acto, un hecho que animaría mucho a la gente, que se les dé esta cápsula de cómo es, qué significa convertirse, que no tengo que hacer grandes actos, que no tengo que estarme lapidando, que sí, que tengo que entrar en un ayuno, pero tampoco me voy a matar de hambre. Puedo hacer un ayuno del teléfono, puedo hacer un ayuno de la televisión, puedo hacer un ayuno de estar viendo Netflix, de cualquier cosa que me tome el tiempo, yo puedo ayunar. Y esa es una forma sencilla
de hacer pequeños actos que me lleven durante estos 40 días, me lleven a la fiesta de las fiestas, que es la Pascua. Muy bien. Mira que en este año estamos en el proyecto diocesano mirando el tema de la palabra de Dios en la segunda fase precatecumenal. Y se nos invita a escuchar, a acoger y creer la palabra de Dios. Dicen los estudios digitales sobre digitalización y todo lo demás que la mayoría de las personas ven más de 100 veces el teléfono al día. Lo miran. Ven entre redes más de 100 veces al día. La mayoría de las personas. Entonces, yo creo que sería como una forma de asumir ese creer en el Evangelio, dedicar al día al menos una vez a leer las Escrituras. Y si no el Antiguo Testamento, al menos leer los Evangelios. Y leerlos y meditarlos y en cada casa. Leer la palabra de Dios, meditar esa palabra, para hacer ese discipulado de Dios. Pues no se puede hacer un discipulado de Dios, ser discípulo de Dios, sin la palabra de Dios. Entonces tenemos la oportunidad de tener la palabra de Dios para convertirnos y creer en el Evangelio. Para que este tiempo que se avecina, ya está a los pies ya aquí, de Cuaresma, sea una Cuaresma distinta, donde realmente al culminar la Cuaresma y llegar a la Pascua pueda decir: verdaderamente Cristo ha resucitado y yo con Él. Porque me siento resucitado, porque siento que he pasado del miedo, del desamor al amor, del odio al perdón. He pasado a una vida nueva y soy dichoso, soy feliz, tengo paz, tengo vida abundante. Porque ese es el querer de Dios, que vivamos triunfantemente con Él, porque Él ha triunfado y nosotros con Él. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy hermosa este miércoles de ceniza para retomarlo de una forma nueva y vivirlo de una forma nueva, con auténtico deseo de vivir un discipulado de Dios en Cristo. Agradecemos tu participación. Vamos a pedir que hagamos una oración, a la oración final, para culminar el programa. Señor, te damos las gracias por habernos congregado en tu nombre, para ti y por ti. Damos gracias también por las personas que nos siguen, que ven el programa. Esperamos que estas palabras del sacerdote hayan sido instrumento para que los hermanos allá en sus casas sientan de manera diferente en esta próxima Cuaresma que inicia. Te pedimos que al sacerdote le sigas dando sabiduría, y a todos los que se sientan aquí la gracia de poder, y también a través de este acontecimiento, encontrarse contigo. Te damos gracias, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agradecemos su atención y les recordamos estar siempre con nosotros todos los domingos a las 11:30 de la mañana, haciendo ese camino de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad. Mil bendiciones.